Bienvenidos a todos los que se encuentran esta mañana y para aquellos que nos están viendo por Facebook queremos darles un saludo, recordarles que estamos en tiempo de avanzar, que somos un grupo de mujeres y de hombres que hemos decidido abrir este espacio para poder añadirle valor a las personas. Tenemos diferentes tipos de profesiones, dentro del grupo hay personas que se dedican a real estate, a finanzas, artistas, amas de casa, babysitters, tenemos una variedad de actividades y simplemente decidimos, como decía, compartir de nuestras experiencias y poderles añadir valor. No somos perfectos, todos tenemos faults, como se dice en francés, pero todos tenemos nuestras fallas, pero sí hemos creído en seguir avanzando, en seguir creciendo a la manera de Dios, y por eso queremos compartirlo con ustedes, porque sabemos que se puede ir mucho más allá, siempre de la mano de Dios. Así que hoy vamos a seguir, como lo acabo de decir Mari, con nuestro tema de sanidad financiera. Vamos a hacer el cierre de este tema. Y bueno, queremos que todos ustedes se vean beneficiados. Como decía Mari, que sigamos creciendo y vayamos de menos a más. Así es. Así que bueno, vamos a comenzar. Queríamos compartir un poquito para las personas que nos están escuchando por primera vez, o si tú estás aquí por primera vez, como darles un review de lo que ha pasado en los últimos meses. Este es el quinto mes del tema de sanidad financiera. Hemos creído que Dios ha traído este tema en este tiempo porque de verdad Dios quiere que seamos prósperos. Amén. Pero hay un propósito en el por qué debemos ser prósperos. No simplemente Dios quiere que tengamos una sanidad financiera, que es disfrutar de las finanzas, sino que el por qué Dios quiere que la tengamos. Y hoy vamos a hacer ese cierre. Quería retomarles que es importante y quiero que nos lo aprendamos. O sea, esto yo ya lo tengo aquí adentro de mi corazón y de mi mente, y espero que todos ustedes también. La palabra sanidad, dice el diccionario, es disfrutar de una buena salud, es disfrutar de lo que tenemos. Lo hemos repetido todos los desayunos. Cuando estamos sanos, queremos hacer de todo. Tenemos ganas de salir, ganas de levantarnos, actitud para trabajar. De hecho, aunque no tengamos las ganas emocionalmente, que creo que nos ha pasado a todos en algún momento, si hay sanidad física, eso hace que de cierta forma nos obliguemos y lo hagamos. Pero fíjate, si no tenemos una sanidad física y tampoco emocional o espiritual, va a ser muy difícil. De igual manera, esto lo traducimos en la parte financiera. La idea es que nosotros podamos disfrutar de las finanzas, y disfrutar incluye que yo pueda tener una buena vida financiera, pero además yo tenga un propósito hacia las personas. En el primer mes hablamos la base o el cimiento más importante de estos principios financieros es reconocer que todo es de Dios y viene de Dios. Tú eres de Dios, tu familia es de Dios, tu empresa es de Dios, todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nada, absolutamente nada nos pertenece. Si yo sé eso, tengo que tener en cuenta al dueño de todo en todo. Sí. Es como cuando tú estás trabajando para una compañía. Lo hablábamos ahorita con Jime. Jime trabaja con Primerica. Primerica le hace a ella auditorías. ¿Por qué le hace auditorías? Porque ella pertenece a una compañía que no es de ella. Quiere decir que si ella va a hacer cambios, ella tiene que preguntar. ¿Y a quién va a preguntar? Al dueño de la compañía. En este caso, nosotros con Dios. O sea, nosotros debemos consultarle todo a Dios. No importa si tú llevas un día, 10 años, 20 años, 30, 50 conociendo de Dios y en todo lo que haces en este caminar. Él sigue siendo el dueño. No porque han pasado los años y tú eres un mayordomo, pasaste de mayordomo a dueño. Sigue siendo mayordomo. No importa el crecimiento en el que te encuentres. Entonces es importante que tengamos eso. Segundo punto, ¿quién es Dios? El dueño de todo, tu padre, mi padre, el creador de todo, el que hace posible que todo lo que nosotros vemos pase. Si tenemos ese conocimiento y esa claridad en la mente, que esto es muy importante, claridad. Ten la claridad, no solamente en el momento en que estás orando, no solamente en el momento en que estás en la iglesia o con una amiga espiritual o un amigo espiritual. Esto es todos los días de tu vida, todo el tiempo. Porque si tenemos este conocimiento, pero lo traemos a la acción en nuestra vida, tú vas a traer al socio que conoce
todo lo que está pasando y es el que te va a decir cómo hacerlo. ¿Qué creo que nos ha pasado? Porque no tenemos el conocimiento de todo, a veces nos sentimos perdidos, ¿correcto? Pero le preguntamos a Dios y sucede, alguien llega, nos ayuda, se abre una puerta, llegamos a un lugar, conocemos a alguien, o sea, esas diosidencias que nos ha sucedido a lo largo de la vida, pero si somos intencionales en eso, todo va a cambiar y todo va a mejorar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es otro principio que hablamos, que tengamos éxito y que seamos prósperos. Eso es parte de la paternidad de Dios, o sea, de su plan. Él siempre dijo, todo lo que hice fue bueno, ¿para qué? ¿Para quién? Para nosotros. Esa es la realidad de la vida. Ahora, no es que tenemos dinero para tener dinero, estamos buscando dinero porque lo más importante es el dinero, o queremos ser prósperos porque queremos tener una casa grande, viajar el mundo, que también no es que sea malo, pero detrás de eso debe haber un propósito muy importante, es que Dios quiere que seas próspero para contigo, para con Él y para con las personas. Eso es clave. De hecho, cuando nosotros ya tenemos como ese conocimiento y ese entendimiento adentro, también se empiezan a abrir otras circunstancias en la vida. ¿Por qué? Porque Dios hace que así sea. Y en ese trayecto empieza a haber gozo, empieza a haber felicidad, empieza a haber propósito, porque le estás ayudando a la gente, que alguien te diga, uy, wow, lo que hiciste me gustó, me ayudó, me levantó, que alguien pueda decir, tengo una necesidad, y no solamente yo le diga, ven, oro por ti, sino que te digo, te ayudo. Amén. O sea, eso es maravilloso, que alguien de tu familia diga, necesito algo, y yo diga, Dios mío, ¿qué hago? No tengo. O sea, son muchos conceptos importantes, pero todo desde la base, el para qué. Dios quiere que seamos prósperos y que tengamos éxito para bendecir. Y el quinto es, Dios nos da todo para que lo administremos. Volvemos a la palabra mayordomía. Eres administrador o CEO de lo que Dios te ha entregado. Me encanta eso porque en algún momento lo vimos. Queremos ser el CEO de nuestras compañías o en la vida de algo, si no lo eres. Ya lo eres CEO de ti mismo. O sea, tú eres el que dirige tu vida, tú eres el que administra lo que tienes en tu mente, el conocimiento, los dones que Dios te ha dado. Y si hacemos eso y nos interesamos en nosotros mismos, ahorita te doy la palabra, Luciana. Obviamente vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a entender, vamos a hablarle al dueño, vamos a decirle qué hago, como cuando pasa algo en nuestras compañías, o perdón, trabajas para alguien y algo sucede, tú no dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, ¿qué haces? Llamas al dueño, ¿sí o no? O sea, de pronto te angustias un poco por tu jefe, ¿sí o no? Pero al final no es tu business. Entonces, ¿qué haces? Llamas al dueño. Es exactamente lo mismo. Si entendemos eso y lo empezamos a aplicar todos los días de nuestra vida, Dios va a entrar a solucionar lo que tú no puedes solucionar. Y el último, que fue el que vimos el mes pasado, que fue presupuestos. Que seamos amigos del presupuesto, que seamos amigos de saber cómo es nuestra actualidad, cómo estás, qué tienes, qué no tienes. Les entregamos un flyercito, una hoja donde hay un presupuesto empresarial y un presupuesto personal. No sé si alguien lo hizo. Eso, muy bien. Hagámoslo. Tener el conocimiento nos trae, a veces nos da temor. Lo digo porque en algún momento de mi vida lo he vivido, como poner los numeritos, porque es como esa realidad que a veces, sobre todo cuando tenemos de pronto ingresos que fluctúan y egresos que fluctúan también, como que nos da ese sustico de brutas, ¿cuál será mi actualidad del momento? A no ser de que tengas unos ingresos tan grandes que al final dices, bueno, no me importa, tengo muchos ingresos y siempre los tengo más altos. Pero es importante que lo hagamos, el papel es importante, el escribir es importante, si lo quieres hacer en tu iPad o en tu computadora, lo importante es que lo hagas y que tú sepas cuál es tu actualidad, porque teniendo claridad en la actualidad, que es el tema que hoy vamos a ver, perdón, y me faltó uno antes de seguir, que también lo teníamos dentro del presupuesto, es cuánto das tú emocionalmente, cuánto tienes tú emocionalmente, cuánto tienes tú también, está dentro del presupuesto, besos, abrazos, caricias, tiempo con tu familia, eso tiene que estar dentro del presupuesto,
porque si no lo tienes dentro del presupuesto vas a tener prioridades más grandes con el dinero, porque el dinero nos quiere cautivar el tiempo, pero dentro de ese tiempo tiene que estar tu familia. Tienes que llegar a elevar tu vida y a caminar estos niveles caminando con tu familia. Cuando hablamos de sanidad, quiere decir que estás camino a una sanidad, porque creo que nadie puede decir estoy 100% sana en todo, financieramente o en nada, hablando, porque querría decir que somos perfectos, pero cuando tú vas en ese proceso, tienes que ir con la familia, tienes que llegar con ella, tienes que cogerla de la mano, tienes que hacerlo. A veces no sé que no es fácil, suena fácil, pero todos vivimos en este rol de empresas, familia, trabajo, la vida, y a veces no es tan sencillo, pero tiene que ser como que pagar el mortgage. O sea, eso es una prioridad en nuestra vida, porque si no lo pagamos, nos sacan. O la renta. La familia tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Tienes que ponerla ahí y Dios va a bendecir eso en medio de lo que lo hagas. Y hoy vamos a empezar con un tema que sé que es un poquito polémico por ciertos paradigmas y ciertas enseñanzas o ciertas experiencias que hemos tenido en la vida o enseñanzas que hemos recibido. Y hoy queremos de verdad, quiero orar de hecho antes de comenzar, para que Dios de verdad nos revele esto a todos, y porque hoy va a ser el cierre de esto y creo que va a ser muy interesante, así que vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias porque estás con nosotros, Señor, gracias porque tú eres el que se ha interesado en que nosotros aprendamos de estos temas financieros, porque tú quieres, ese ha sido tu plan desde siempre, que seamos prósperos y que tengamos éxito, pero que también como prosperamos también emocional y espiritualmente hablando. Por eso aquí hablamos de todo en uno, Señor. Hoy pongo este tema en tus manos. Sé tú revelándolo a cada uno de nosotros. Saca de nuestra mente cualquier cosa que no sea de acuerdo a tu palabra, para que nosotros podamos seguir avanzando en la vida financiera, que tiene que ver muchísimo con la vida espiritual. Te amamos, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de las deudas, y la pregunta es: ¿tener deudas o no tenerlas? Okay. Entonces, como decía Mari, y ahorita escuchando a Mari quería hacer un comentario, y especialmente para aquellos que nos ven también por las redes sociales, que yo sé que muchos de los que están aquí presentes ya son empresarios o han tenido negocios o han hecho emprendimientos, y de pronto todos estos temas los han escuchado o han hecho cursos de finanzas, o dicen yo ya tengo mi empresa, o yo ya manejo bien mi presupuesto, como le decía Mari, pero escuchándola ahorita. Y bueno, no tuve la oportunidad de estar con ustedes presencialmente los últimos 2 meses, pero sí los he escuchado y los he seguido. Me he encargado de estar con todos mis amigos ahí de Facebook, por eso los sigo saludando. Entonces, realmente escuchándola decía, wow, este es un tema que no podemos pasarlo de alto por 2 razones, porque es fundamental para nuestra vida, porque en todo lo que hacemos y para todo lo que hacemos tenemos que tener presente el dinero, y porque es más espiritual de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Alguna vez escuché a una persona decir que el dinero tenía espíritu, y eso a mí me impactó muchísimo. Y de la manera como tú tratas al dinero, si lo tratas con respeto, si lo tratas con honra, si lo tratas con orden, todas esas cosas hacen que el dinero se comporte de una u otra forma hacia ti. Entonces eso a mí me impactó muchísimo, y escuchando a Mari haciendo como el resumen de los 4 últimos temas, iba muy rápido. Quiero invitarlos a que vuelvan. Es mucho el tema, o sea, tratar de abarcarlo todo en 30, 40 minutos es casi imposible. De hecho, el tema que vamos a ver hoy también hay, como se dice, hay mucha tela para cortar. Entonces vamos a tratar de resumir, pero quiero invitarlos a que vuelvan a escuchar estas enseñanzas, que no lo tomen simplemente como, yo ya sé eso, a mí ya me han hablado antes de deudas, o yo ya sé hacer un presupuesto, o yo ya tengo, sino que se vayan a la profundidad del tema, porque como Mari lo dice, no estamos tocando solamente la parte técnica del dinero, de cómo manejarlo, como vamos a hablar ahorita, la parte numérica, ¿verdad?, de la deuda, que cuál es mi tasa de interés, o si tengo interés o no tengo interés, sino de la parte espiritual, que es lo que va a hacer que realmente cada uno de nosotros podamos
a un nuevo nivel. Como decía Mari, de pronto tú estás en este momento ahorcado, no sabes qué hacer con tus deudas. Bueno, aquí tienes herramientas para que puedas empezar a organizarte y a ir saliendo de deudas. De pronto tú dices, no, mis deudas están bien, todo está perfecto, qué bueno. Pero de pronto tú dices, voy a utilizar esto para ir a otro nivel y usar esto como una herramienta que me pueda beneficiar tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de las deudas? Quiero leerles, esto está en Éxodo, voy a leer dos pedacitos, donde en Éxodo 20, no tenemos el capítulo, Marisol. Sí, Éxodo 25, si quieres yo te lo leo. El versículo es 25, pero el capítulo, bueno, se los busco ahorita. El capítulo es el versículo 25, pero no puede ser el capítulo. Ya. Ok, mientras lo busco yo lo leo. Sí. Ok, entonces dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y yo decía, usura, o sea, yo escuchaba esa palabra antes, pero ¿qué quiere decir usura exactamente? Entonces me fui al diccionario y les voy a mostrar exactamente lo que dice el diccionario de qué es usura, y dice: la práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. ¿Ok? Entonces sigo, dice en el 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ese pasaje me impacta porque tiene muchas cosas como en una sola. Primero, el tema de que dice, si uno de tus hermanos viene y te pide, dice, no lo trates con usura, o sea, como que no te aproveches de él, es lo primero que dice Dios. Pero encima de todo, también está diciendo Dios, esa persona que está en necesidad clama a mí, yo lo voy a escuchar. Es decir, que si tú te aprovechas de ese que vino a pedirte ayuda, ojo, porque no te estás aprovechando de él. Dios está viendo lo que estás haciendo con esa persona que está en necesidad. Y como lo hablábamos con Mari preparando todo esto, tú puedes estar hoy en la posición del que está pidiendo prestado y estás en necesidad, o también puedes estar en el momento en el que tú estás también, gloria a Dios, que tienes la posibilidad de prestar. Pero en cualquiera de los dos tienes una responsabilidad. También dice... me estoy hablando a mí misma, ¿sí? Ok, y el Levítico dice lo siguiente, dice, y cuando tu hermano empobreciere, okay, y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Es decir, estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos. ¿Y quién es nuestro hermano? Correcto, o sea, es decir, mi hermano no es solamente el de sangre que nació de mi papá y mi mamá sanguíneamente, sino todos nosotros aquí somos hermanos. Y mira que leyendo esto, ayer cuando lo estábamos mirando con Mari, no caí en cuenta, pero hoy sí, esta mañana revisando una vez más el tema y lo que íbamos a hablar, me vino a la mente el ejemplo de los judíos. Porque si ustedes se dan cuenta, los judíos como comunidad, todo el tiempo están unidos, hacen negocios juntos, se ayudan el uno al otro. Si hay una familia en necesidad, todas las otras familias inmediatamente acuden a ayudarlos. O sea, yo nunca he visto, no sé, pues me imagino que los hay, pero honestamente yo no conozco un judío pobre. Porque cuando están en necesidad, toda la comunidad viene y ayudan. Siempre ha sido así. Entonces nosotros deberíamos también tomar ese ejemplo, porque además Dios mismo nos está mandando a que hagamos eso. Entonces dice, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Y también me hizo pensar esa palabra de extranjero, que muchos de nosotros vinimos de otros países y llegamos a este país como extranjeros. Y en el momento en que llegamos, alguien nos dio la mano. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de venir, ya mis papás tenían acá un tiempo, pero recuerdo muy bien que cuando mis papás llegaron, estuvieron en la casa de una señora que se llama Lenita, no se me olvida, ¿cierto? Mi papá está ahí, no me deja mentir, y esa señora les abrió la puerta de sus casas y los trató pues súper bien, los ayudó, los guiaron un poco en qué hacer, a dónde ir, etcétera, porque cuando tú llegas a un lugar donde no conoces a nadie, no sabes cómo funcionan las cosas, de hecho parte de la razón por la cual estamos hablando de esto es porque todos nosotros, creo, ¿cuántos de aquí nacieron,
¿cuántos de los que están aquí nacieron acá? Creo que ninguno. ¿Cuántos son extranjeros y vienen de otro lado? Ay, Germán, excuse me. Germán es el único. Con mucho honor. Germán nació aquí, pero no se crió aquí. ¿Qué conste? Ok, entonces todos hemos venido de otros países y hemos llegado acá como extranjeros. Y si nos ponemos a pensar en el momento que llegamos, creo que todos podemos pensar en alguien que nos dio la mano, alguien que estuvo ahí para ayudarnos. Entonces, también dice, no tomarás de él usura ni ganancia, una vez más vuelve a hablar de la palabra usura, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus bienes a ganancia. Es decir, no estamos supuestos a recibir ganancia o intereses muy altos de nuestros hermanos, sino estamos llamados a ayudarles. Y por último, Deuteronomio dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, en otras palabras, si nosotros nos comprometemos a hacer un préstamo, ya sabemos que no podemos aprovecharnos ni cobrar intereses altísimos, pero si estamos en la posición donde nos han prestado, también estamos en la obligación de cumplir, correcto, de cumplir y de pagar conforme a como nos comprometimos a hacer. Como dice, hay otro versículo que no lo pusimos acá, pero que dice que tú no sea no y tú sí sea sí. Que cualquier cosa que tú te comprometes, lo hagas tal cual como te comprometiste, ¿ok? Entonces, prácticamente, como podemos ver, lo que Dios no le gusta es la usura, que nos aprovechemos, ¿ok? Perdón, No, está bien, tranquila. Entonces, en lo que queremos enfocarnos hoy con respecto a las deudas es como en esos paradigmas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, y si levánteme así la mano grande, así para verlos a todos, cuántos han, y allá en el chat pongan ahí, yo, así quiero ver ese chat que así se dispare. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que les dice, o sea, que han escuchado alguna vez que alguien les diga, o lo han visto en alguna parte, o lo han escuchado en el periódico, lo que sea, que diga, las deudas son malas? Son malas. Las deudas son malas. Todos, creo que hay una persona nada más que no levantó la mano. Creo que todos hemos escuchado en nuestra vida en algún momento eso, las deudas son malas. Entonces queremos precisamente enfocarnos en este tipo de paradigmas porque muchos de nosotros, nuestro comportamiento, como decía Mari, se basa en nuestras creencias. Entonces si nosotros creemos que las deudas son malas, pues no, vamos a tratar de no usarlas o de no hacerlas, o a veces las hacemos de forma incorrecta, pero es relativo. Pero perdón, quería decir algo, o las hacemos y tenemos un sentimiento de que estamos haciendo algo malo. Entonces, al tener esa emoción contraria, no lo vamos a hacer con conocimiento, quiere decir que lo estamos haciendo con desconocimiento. Por eso, en estos 5 meses es muy importante la palabra ignorancia. Para mí ha tomado una relevancia impresionante, porque cuando soy ignorante de algo, estoy en desventaja enfrente de eso. Entonces, a veces ves a alguien que está avanzando, que está creciendo, mejorando, y dices, pero ¿por qué? Si tenemos las mismas circunstancias, nacimos en lo mismo, hemos crecido en lo mismo, puede ser porque esa persona tiene un conocimiento que está aplicando y nosotros estamos en un desconocimiento que nos pone en desventaja porque simplemente no lo tenemos. Entonces, y cuando hablo del conocimiento, es como tener el conocimiento macro de todo, no es lo que tú creas, es lo que de verdad es. Y una de las cosas que me encanta de esto, que era lo que yo iba a compartir en esta parte, es entendamos que la palabra préstamo o deuda ha existido desde la creación. El dinero no existía originalmente, se hacían trueques, donde yo tenía algo, tú tenías algo. De hecho, hay anécdotas que, para no hacerlo largo, es tú sembrabas algo, sembrabas café, pero tú sembrabas arroz. Entonces, en este momento no tengo el café, no, y este tenía el arroz, listo, dame el arroz que cuando el café salga te lo doy. Estás prestando. O sea, estás haciendo, pero el préstamo, o sea, es un intercambio, pero lo vimos como un intercambio, y lo es, pero también es un préstamo. Entonces, quiere decir
que si nosotros entendemos que hay deudas buenas, pero hay deudas malas, ¿en cuáles nos vamos a enfocar? Hay cosas que son oportunidades en la vida, que si las conoces, que de hecho es lo que, bueno, hablo de mi familia particularmente, yo fui de esas personas. Yo crecí en la deuda es mala, no es bueno tener deudas, porque si tienes deudas. Entonces, a la hora de crecer en la vida, de empezar a involucrarme en el mundo de los negocios, yo tenía mi lucha aquí. Lo hago, no lo hago, Dios dice que no. Y hoy, obviamente, ya han pasado los años y ya hemos entendido muchas cosas, pero por eso queremos como refrescarlo. O sea, hay deudas buenas y hay deudas malas, y las deudas han existido desde siempre. El cuento es cómo lo vas a hacer. Por eso la enseñanza de hoy se llama tener deudas o no tenerlas, pero vamos a ver cómo vamos a tenerlas. Bueno, y voy a dejar, precisamente, ahorita que estás hablando de eso, les voy a pedir que las preguntas o comentarios los dejemos para el final, porque tenemos tanto que no nos va a dar como el chance o el tiempo de compartirlos si empezamos a interactuar, pero al final vamos a dar tiempo para que interactuemos, ¿ok? Sí. Entonces, Mari, si quieres dar la definición de deuda. Sí, mire, la definición de deuda, pues se las voy a hablar un poquito técnica, pero la realidad es deberle algo a alguien, o a una empresa, o a una entidad, o a una persona. Se refiere a la obligación financiera que una persona, entidad o gobierno tiene de pagar una cantidad específica de dinero a otra entidad, generalmente en el futuro, porque cuando tú préstamo, lo vas a pagar ¿cuándo? A futuro. Normalmente no es préstamo y pagas mañana, aunque también se puede dar la situación. Cuando le dices a alguien, préstame que ahorita te hago el cel, por decir algo, que también se ve como en nuestro diario vivir, pero realmente es eso. Pero las deudas surgen por ciertas cosas, que este es el punto, creo, más importante, por qué estás adquiriendo una deuda. El punto de que tengas una deuda no es mala, el cuento es, ¿para qué vas a adquirir esa deuda? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué vas a hacer con esa acción? Porque cuando tú adquieres una deuda, tienes que tener el conocimiento macro de lo que va a pasar a futuro, para que tú puedas entender si la puedes adquirir o no. Okay. Hay algunos puntos claves, y aquí es donde vamos un poquito a la parte técnica de lo que es la deuda, ¿verdad? Pero que es importante que ustedes estos conceptos los tengan presentes. De hecho, estoy viendo aquí a mi amiguita Neila, que hace mucho tiempo no la vi, estoy feliz de verla, que está tomando nota. Yo les recomendaría a todos que cojan papel y lápiz, porque aquí voy a ir súper rápido, pero esto es como tarea para que cada uno de ustedes el día de mañana, o ya sea o porque tienen una deuda hoy, o porque están pensando en meterse en una deuda, ¿verdad? O pedir un préstamo, son características de la deuda que ustedes tienen que tener presentes. Entonces, el primero es el principal. ¿Qué es el principal? El monto que yo estoy pidiendo prestado. Entonces, voy a pedir $100,000 prestado. Eso es tu principal. El interés. El interés es otro de los factores que es súper importante saber. Yo a veces le pregunto a las personas, o muchas veces te metes, por ejemplo, en la deuda de un carro y te dicen, ¿y cuál es el interés? Ay, yo no sé, no me acuerdo, pero me dijeron que la cuota iba a ser tanto y ni siquiera sabes cuánto te están cobrando de intereses. Lo tercero, el plazo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pagar esa deuda? Si vas a comprar un carro, lo vas a pagar en 3 años, en 5 años o en 8 años, ¿verdad? Entonces eso también es súper importante. La garantía o el colateral. Es decir, hay deudas que son garantizadas y hay deudas que no son garantizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú pides un préstamo, por ejemplo, hay bancos que te prestan dinero, pero te ponen un colateral. Es decir, que si tú llegas a fallar y llegas a incumplir en el pago de esa deuda, pueden tomar tus bienes y quitártelos. Por ejemplo, el carro es una deuda que es garantizada, porque si el día de mañana tú dejas de pagar la cuota del carro, viene una grúa y se lleva tu carro y bien, gracias. ¿Sí o no? Entonces, esa es la deuda que es garantizada o no. Los pagos regulares. Generalmente, las personas que están debiendo realizan pagos regulares. Ahora, esos pagos pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales. Entonces, también cada cuánto vas a tener que hacer esos pagos. Lo más regular, generalmente cuando uno se endeuda, es mensual. Pero puedes llegar a tener algún tipo de acuerdos donde digas, el pago va a ser cada 2 meses. O, por ejemplo, y de acuerdo a cómo tú hagas los pagos, por ejemplo, en una hipoteca, hace una diferencia muy grande
si los pagos van a ser mensualmente o si los vas a hacer cada dos semanas. Hace una diferencia grande en el resultado final. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de pagos vas a hacer. Que mucha gente no sabe. La amortización. ¿Qué es la amortización? Del pago que tú realizas, dentro de ese pago tú estás pagando intereses y estás pagando principal. Ahora hay deudas donde la gente solamente paga intereses y la deuda no se amortiza. O sea, la amortización es cuánto va a bajar de cada vez que tú haces un pago, cuánto baja tu deuda en la medida que la vas pagando. Pero hay deudas en que pagas y pagas y pagas y la deuda no baja. Entonces ahí, como decía Mari, hay deudas buenas y hay deudas malas. En ese caso, si tú no estás amortizando, pues es un indicativo de que la deuda no es buena, ¿ok? Y el pago final, es como en inglés me encanta el término porque en inglés se llama el total cost. O sea, el costo total que te está tomando la deuda. Si tú, por ejemplo, pediste $100,000 de préstamo y te están cobrando X número de intereses, mi papá me hace la matemática, pero yo no soy muy buena en matemática acá en mi cabeza, pero él sí, él tiene una calculadora acá. Y digamos que el interés en 5 años terminaste pagando $50,000 en intereses, entonces tu costo total fueron $150,000. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, prácticamente desde este punto de vista, todos estos términos son importantes en el momento de adquirir una deuda y es importante gestionar estas deudas con responsabilidad. O sea, hay que, y como decía Mari, con conocimiento. Es que es súper importante. Yo creo que una de las cosas, he visto en estos días con mis hijas, aprendo todos los días, me enseñan cosas todos los días. Pero una de las cosas que a veces nos cuesta como seres humanos y que a veces nos da hasta miedo es preguntar. Yo no sufro de eso. Yo no sufro de eso, yo soy preguntona, entonces a mí me dicen más bien que soy como intensa. Pero las personas que no son así, que de pronto son más introvertidas, que son más tímidas, a veces están en medio de estas negociaciones y no preguntan. Entonces, gente, no nos quedemos con la duda, porque entonces entramos en la ignorancia y en la falta de conocimiento después tiene un costo muy alto. Literal. Y hay que saber si el interés es fijo o es variable. Exacto, por eso hablamos de los intereses. Exacto, porque si no es variable, conocimiento. Fíjate que a veces, como decía Jimé, interésate en lo que estás haciendo, o sea, interésate no solamente en obtener el carro, en obtener la casa, sino lo que hay en medio de todo eso, porque como dices tú, valga tu aporte, si tú tienes el conocimiento y sabes que es un interés variable o es un interés fijo, tú vas a poder tomar decisiones. De hecho, esta misma semana tuvimos una conversación con una persona que me decía, es que me dijeron que el interés era fijo y me está cambiando. Entonces, cuando empiezan a cambiar las circunstancias también es porque al principio de pronto no supiste cómo eran. Nosotros vivimos en un país, para los que estamos aquí en Estados Unidos, donde la deuda es diaria. O sea, todos los días adquirimos deudas, la gente adquiere deudas, pero dicho sea de paso, lo hablé hasta con Jiménez. No quiero dar estadísticas negativas de lo endeudado que está el país, porque sabemos que así es, pero también nos han metido en la mente de que es malo. O sea, no toda la deuda que tiene Estados Unidos es mala. Hay muchas personas que sí tienen muchas deudas muy malas que los llevan también a la quiebra, pero también vamos a entender que si tú tienes una deuda correcta, te puede llevar a avanzar. Que aquí va. ¿Qué es una deuda buena? Una deuda buena se refiere al dinero que se toma prestado con el propósito de invertirlo en activos que tienen el potencial de generar. Coges un préstamo, lo inviertes en algo que te va a traer un retorno pasivo. Puede ser un retorno pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Cogí un préstamo de $100,000 o de $500,000 o de $1 millón, lo invertí, por decir algo, en propiedad raíz. Esa propiedad me va a generar un dinero pasivo, ahí está. Y esa misma me va a generar un dinero que voy a poder pagar el préstamo. Correcto. Y además me va a dar un ingreso. Correcto. ¿Eso es malo? No. Ahora, también sé que, por ejemplo, en la temporada del 2008, donde hubo toda la caída que tuvimos con el real estate, también hubo un desconocimiento de creer que todo iba a seguir así y muchos invertimos en muchas cosas y también perdimos mucho. Volvemos a lo mismo.
siempre es como que tratemos de tener el macro. Otro también es importante, en los negocios se gana y se pierde. O sea, en los negocios no siempre es ganar, 2001, 2002, 2003, 2004 y sucesivamente. No, hay temporadas, hay ciertas cosas que de pronto son externas, que no tienen nada que ver con uno, que hacen que tus negocios sean afectados. Pero en medio de todo eso debes tener el conocimiento. Deudas buenas se refiere a cuando tú estás invirtiendo en algo que va a traer un retorno. Eso es una deuda buena. Por eso tenemos que abrir nuestra mente. Tuvimos una conversación con una persona también en esta misma semana acerca de eso, donde me decía, fíjate que tengo una propiedad que vale $600,000, pero de esa propiedad solamente debo $50,000. Y le digo, ¿y qué estás haciendo con la propiedad? No, yo quiero terminar de pagarla, lo cual está súper bien. El cuento es, ¿cuál es tu contexto del momento? Si tú puedes retirar un dinero de esos, que es tuyo, además, y que está ahí pasivamente estancadito, y poner a producir ese dinero, esa casa en la que tú vives, sigues viviendo, y pones a producir ese dinero, obviamente, asesórate. O sea, no porque nosotros le estamos diciendo aquí vamos a ir a coger el préstamo y lo vamos a hacer, asesorémonos. O sea, pero si yo tengo ese conocimiento, se me abre como una posibilidad que puede ser muy interesante en este momento de la vida y hacerlo. Por eso es que es importante entender que la deuda no es mala, la deuda puede ser muy buena. Y quiero dar un ejemplo de esto. Conocí también una persona que se le presentó la oportunidad de una propiedad maravillosa, una propiedad que tenía un valor muy alto y la estaban vendiendo muy por debajo del precio. Esa persona, ¿qué hizo? Consiguió un préstamo privado y compró la casa. Ese préstamo privado costó el año lo que se hubiera pagado de renta. O sea que igual no tenía costo en ese momento. ¿Me hago entender? Listo. Al año, esa persona decidió hacer un préstamo para pagarle a la persona que le había hecho el préstamo privado, para que vea cómo son, el pensar como inteligentemente y tener el conocimiento. ¿Qué hizo esa persona? Fue al banco, pidió el dinero prestado. Resulta que la casa había crecido tanto en precio, o sea, ya tenía una ganancia la casa, plus el precio que ganó, no hubo gastos de cierre. Quiere decir que esa casa, ellos la recibieron sin costos. ¿Fue una movida interesante? Definitivamente que sí, pero entonces hay que tener el conocimiento, hay que tener como la mente abierta a sí se pueden hacer negocios así, que te generen una ganancia y mira, no estás invirtiendo, simplemente que invertiste una oportunidad y un conocimiento. A estas alturas, esas personas ganaron un montón de dinero en el caso de que vendieran la casa hoy. Sí. Entonces, te das cuenta que sí hay deudas buenas, sí hay cosas por las cuales nosotros podemos investigar y actuar en eso y traer para nosotros algo bueno. Deudas de inversión, deudas para crecimiento de una empresa, todo bien estudiado. Deudas para estudiar, porque el estudio te va a traer a futuro una ganancia que vas a poder pagar tu préstamo y vivir. O sea que no todo es malo. Ok, pero a mí me toca hablar de la parte mala, porque yo voy a hablar de las deudas malas. O sea, como hay deudas buenas, también hay deudas malas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas deudas malas? La deuda mala es cuando se toma prestado para poder financiar gastos no necesarios o esenciales, ¿ok? Entonces, consumo excesivo o pasivo y que no contribuye a la acumulación de riqueza. Entonces, por ejemplo, en la parte, como decía Mari, yo tengo muchos años trabajando en la parte de asesoría financiera, sobre todo en la parte personal, y me he topado con personas o con familias que tienen hasta 20 tarjetas de crédito de Macy's, Victoria's Secret, bueno, no sé, dígame, Costco, o sea, toda la lista de todas las Macy's, JCPenney, Disney, bueno, toda la lista de tarjetas de crédito. Y empiezan a gastar las tarjetas de Disney, entonces la gente se emociona, entonces dice, me voy de vacaciones con mi familia, con mis hijos, todo lo paso en la tarjeta, y después
no tienen el dinero con que pagar el nivel de endeudamiento, sino que se dedican a pagar la cuota mínima. Y eso es muy típico en este país, especialmente como hablábamos, cuando venimos de nuestros países pueden suceder dos cosas. En nuestros países casi que la gente le huye totalmente al estar endeudado. Entonces la gente dice, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Y desafortunadamente vivimos en un sistema donde tener deudas es hasta cierto punto necesario. Necesitas crear un historial crediticio, necesitas tener un historial de crédito, entonces es importante poder saber manejar la deuda. O el otro extremo, que es este que les estoy comentando, de la gente que se endeuda y coge 1, y 2, y 3, y 20 tarjetas, y llega un momento donde ya no saben cómo pagarlas, y como decía aquí mi amiguita, las tarjetas de crédito tienen intereses variables, donde no estamos hablando de un 5, ni siquiera un 10, ni siquiera un 15%. Hoy en día el promedio de las tarjetas de crédito que te ofrecen allá afuera está entre un 24 y casi un 30%. En estos días me llegó, estamos hablando de 29.99%. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, y a veces la gente ni se da cuenta, volvemos a lo mismo, el conocimiento, el estar pendiente, el estar organizado y saber en qué estoy gastando. Y bueno, y esto tiene que ver también, obviamente, estos ejemplos de pronto un poquito extremo, pero créanme que por más de 10 años me sentaba todas las noches con promedio de 2 o 3 familias por noche, y de cada 3, 2 era la situación así, deudas y deudas y deudas, y que no podían pagar. Entonces, parte de esto, seamos sabios. Bueno, aquí aplicamos todo lo que hemos venido hablando. Tener una buena mayordomía, ser sabio, tener bien el presupuesto, saber cómo manejar la deuda y el conocimiento, gente. Entonces, para no tener que estar el día de mañana en esa situación de tener esas deudas malas, ¿ok? De hecho, que es importante, porque no queremos ser como negativos. Puede ser que esta sea tu posición en este momento, pero hay solución. O sea, lo importante de las deudas ahorita mismo es que tú decidas. Tienes que decidir no adquirir más deudas. O sea, si esa es tu posición, se puede salir. Yo estuve ahí. Cuando yo salí de Colombia tuve un negocio que se quebró y debía mucho dinero para mí en ese momento y no tenía cómo pagarlo. O sea, no tenía cómo ir donde Jimmy y decir, te doy tus 200.000, tus 300.000, tus 500.000, el millón de aquel, porque fue un negocio que se quebró. Yo me encontré diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tenía otro negocio que me funcionaba muy bien, pero tampoco lo podía descapitalizar porque al final ese era el que me iba a dar con qué pagar. Entonces, si te toca afrontar las deudas, así como afrontaste el pedir el prestado o el gasto o el endeudamiento, afronta. O sea, yo sé que es un momento difícil, maluco. Yo tuve gente que me dijo, Mari, yo te entregué la mercancía, dame el dinero. O sea, así, de acuerdo, como yo le dije, bueno, te estoy dando la cara, no tengo con qué pagarte, pero te voy a pagar. Y me vine de Colombia sin deberle un peso a nadie, porque hice ese compromiso. Te debo 500.000 pesos, te voy a pagar 100.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque no te debo solamente a ti, te debo a ti, a ti, a ti, a ti. Y es un negocio que se quebró, que no estaba presupuestado. Yo sé que es difícil y para mí lo fue súper difícil, me sentí humillada, me equivoqué, era como enfrentar mi error, mi ignorancia en ese momento. Pero al final me sentí libre porque me podía encontrar con cualquier persona, te estoy pagando, o sea, estoy haciendo lo que es. Muchas personas también fueron súper chéveres donde me dijeron, ay Mari, te entiendo, el negocio, en fin. Y me dijeron, tranquila, me lo pagas así. Otros hasta me recibieron mercancía, porque era un almacén de calzado. Y en todo este orden de ideas, si hoy es un día de esos en tu vida, se puede. O sea, porque yo sé que eso lo agobia a uno. O sea, es como que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo le digo? Esta persona también invirtió dinero para darme a mí la mercancía y yo le voy a decir, te voy a devolver la mercancía, que puede ser que ya esté vieja, que ya no esté completa. Y fuera de eso te voy a decir que lo que te pago te lo voy a pagar en cuotas. No es fácil. Pero igual se puede. O sea, creo que todos en algún momento lo hemos vivido y si no lo has vivido me encanta, qué bueno. Pero lo podríamos vivir también. Entonces es importante, sí se puede. O sea, sí se puede hacer el cambio, sí se puede decir hoy no voy a comprar más, sí se puede decir hoy voy a comer huevo con arroz, simplemente, y no voy a ir al restaurante. Sí se puede eso,
Porque hay mucha gente que simplemente lo hace porque no tiene. Nosotros sí tenemos, pero decidimos no consumirlo para pagar las deudas. Esa es la parte importante de esto que estamos hablando aquí. Porque muchos de nosotros estamos en ciertas situaciones donde digo, bueno, eso desde allá suena muy fácil, desde las que estamos aquí, porque estamos simplemente hablando palabras y conocimiento, pero cuando tú estás viviendo la situación, no es tan sencillo. Pero nosotros hoy podemos decirte sí se puede. A veces no es fácil, a veces da vergüenza, a veces no es lo que queremos vivir, pero ya estamos aquí, Dios te va a dar la oportunidad de cambiar. Lo importante es tomar la decisión. No voy a adquirir más deudas, voy a vivir con las mismas 4 o 50 o 500 camisas que tienes, porque también esa es la otra verdad, que queremos salir de shopping. Yo soy una de esas, a mí me gusta muchísimo el shopping, pero cuando no se ha podido, no se puede, vive con lo que tienes. Esto te va a llevar a futuro a tener la sanidad, a disfrutar de la sanidad financiera y vas a poder volver a hacer tu shopping y además ayudarle a otras personas. Bueno, y en la parte empresarial, igualmente, así como lo hemos venido hablando también desde el punto de vista personal, ¿verdad? Con ese endeudamiento de las 50.000 camisas, en la parte empresarial sucede lo mismo. O sea, en la parte empresarial también hay deudas buenas y también hay deudas malas. Entonces, ¿cuál es la deuda buena a nivel empresarial? Igualmente, el concepto es el mismo, es el hecho de que si vas a tomar una deuda, que sea que esa deuda te traiga, sea, en realidad es como una inversión, porque sí, te estás endeudando, pero la idea es que ese dinero lo inviertas dentro de tu negocio para que te traiga un mayor retorno, para que te traiga mayores ganancias, un mayor retorno de tu inversión. Entonces, no sé si lo tengo acá, pero les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, y esto lo estoy viviendo ahorita en mi negocio, en nuestro negocio. Nosotros hasta el día de hoy, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no hemos tenido que invertir un solo peso en marketing. Nos han llegado los clientes así como que chin, 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 chin. Y eso pues ha sido una bendición muy grande, pero se presentó una situación que eso también pasa. A veces suceden cosas totalmente inesperadas que están fuera de tu control. Entonces hay cosas, o sea, Pandemia. Lo que quiero, por ejemplo, pandemia, por ejemplo, ese es uno, ¿ok? Entonces hay cosas en las que nosotros tenemos que ser proactivos, como decía Mari, con todo esto que hemos hablado, el conocimiento, etcétera, y tomar acción. Entonces en este momento estamos en un proceso de que vamos a buscar vamos a buscar un préstamo, nos vamos a endeudar, pero ese préstamo se va a invertir en unas campañas de marketing y esto está estudiado, hay números, etcétera, donde la idea es que de estas campañas de marketing mínimo lleguen de 30 a 40 nuevos clientes, pero esos 30 a 40 nuevos clientes que van a entrar al negocio van a pagar la deuda y va a sobrar. Entonces, estamos hablando que ese tipo de deuda es buena. Ahora, si digamos fuéramos a coger un préstamo para pagar los costos operativos del mes a mes, ya eso es otra cosa. Eso quiere decir que el negocio no te está dando. Entonces ahí Volvemos a lo mismo. Fíjense que muchos de nosotros, no voy a decir que todos, hemos puesto negocios sin un conocimiento financiero como tal. O sea, simplemente fuimos metelones y dijimos, vamos a rentar un lugarcito y hacemos esto y hacemos arepas venezolanas y las vendemos, ¿sí o no? Esos negocios empiezan a crecer y te empiezas a encontrar con situaciones que ya no sabes manejar porque realmente no somos administradores de empresas, pero sí hay administradores de empresas a nuestros lados y hay que tocar las puertas, hay que hablar. Y en este país específicamente, perdón por los que están por fuera, pero igual eso existe en muchos lugares, aquí hay muchas ayudas. Hoy en día online conseguimos de todo. Ayer estaba hablando con alguien que se quiere ir de viaje y le digo yo, sabes que tenés que investigar muy bien porque a veces los hoteles en Europa son... Y me dicen, en YouTube tú entras y te dicen cómo llegar a París y cómo coger un tren, cuánto se demora, cuánto vale, cuál es... Hoy en día tenemos la información aquí. Entonces es como tratar de tener toda esa información para nosotros poderla plasmar, tener conocimiento, aprender y plasmarla. A veces no es tan fácil. Yo me he encontrado muchas veces en mi propio negocio perdida. O sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer, ¿qué me toca? Tocarle la puerta a alguien, llamar a alguien, investigar. Tú ya lo tienes, tú lo estás trabajando en tu negocio, cómo lo hiciste, cómo lo haces, y de esa manera uno empieza como a involucrarse y a crecer. Perdón, Mari, quiero decir algo que me hiciste acordar. Sí. Con esto que está diciendo Mari, y
como lo que yo les decía de preguntar, ¿verdad? Preguntar, sí, pedir ayuda. Yo creo que a veces en la parte personal y que nos afectan las empresas, una de dos, tomamos dos actitudes. Una actitud es creer que no la sabemos todas. Y la otra es que nos da pena el no tener el conocimiento. Y quiero decirles una cosa, hay uno de mis mentores que es muy conocido, que es John Maxwell. Él dice, si tú estás en un salón donde tú eres la persona con mayor conocimiento o más inteligente de todos los que están ahí, estás en el lugar equivocado. Es decir, es todo lo contrario. Tú deberías estar en un salón donde tú seas el que menos sabe, entre comillas, y te puedas asesorar de personas que saben y que tienen mucho mayor conocimiento que tú, porque entonces eso te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a aprender, a crecer con estas personas que tienen mucho más conocimiento y experiencia que tú. Entonces, con el respecto a las deudas, lo mismo, o sea, lo que dice Mari, en tu negocio, asesórate, pide ayuda, no te... por un lado es temor, ¿verdad? El temor de, ay, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué tal que yo haga esta pregunta y sea una pregunta tonta? Todos tenemos miedo de hacer preguntas tontas, y como dice el dicho, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces hay que preguntar, ¿verdad? Así es. Así que bueno. Fíjense que para las deudas es muy importante tener en cuenta los ingresos, tanto empresarialmente como personalmente hablando. Hay una relación deuda-ingresos. Es importante saber eso. A veces presupuestamos deudas en un estimado, o sea, creo que este año voy a vender tanto, entonces voy a tener la capacidad de endeudamiento de tanto. Ojo con eso, aunque nosotros estamos diciendo aquí que la deuda sí puede ser positiva. Hola Lili. Hay que tener mucho cuidado porque las deudas son delicadas, o sea, esto no es un tema que estamos diciendo sal de aquí y endeúdate. Es delicado porque se puede convertir en una bola de nieve, todo dentro del marco y con sabiduría de acuerdo a tus ingresos. Por eso el último tema antes de esto fue presupuesto. ¿Cómo estás al día de hoy? Puedes tener esa capacidad de hacerlo, de pagarlo. Puede ser que este no sea el momento, pero puedas hacer un plan de acción para dentro de 6 meses, para dentro de un año. Puede ser que este no sea el momento para sacar el equity de tu casa. Puede ser que sea dentro de un año, porque está presupuestado que dentro de un año van a bajar los intereses. No lo sé cuál sea la actualidad. Pero la realidad es que sí tienes que saber cuáles son tus ingresos versus la deuda que vas a adquirir. Porque esto lo aprendí también cuando estuve en este seminario. Una persona decía que cuando fue a comprar su carro, fue al dealer y en el dealer le mostraron un BMW, quería comprar un BMW X, tenía $60,000 para comprarlo. Cuando llegó al lugar, el vendedor le dijo, le tengo el carro. Entonces ya no le mostró el que él iba, sino que le mostró el otro con todos los juguetes. Obviamente la cuota era distinta, pero tranquilo, no te preocupes, yo te voy a ajustar esa cuota y van a ser simplemente otros $200 más al mes, que al final no es nada. Y uno viendo el carro tan divino, tan hermoso, te vas manejando el carro así, pues, y al final terminas odiando el carro, porque no tienes con qué pagarlo. También creo que nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida ahí, en ciertas cosas que hemos adquirido. En este momento estoy hablando de un carro, pero puede ser cualquier cosa con la tarjeta de crédito, cuando puedes pagarla. Porque como decía Jimmy ahorita, circunstancias suceden, externas. Por ejemplo, llegó la pandemia. ¿Quién estaba preparado para una pandemia? Yo creo que los que lo hicieron, perdón. Pero solamente ellos, el resto nos cogió de sorpresa. Sí. Sí. El resto nos encontramos con que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nos movieron el piso, pasaron cosas. Antier hablaba con una persona que me decía, durante la pandemia me fue súper bien. Después de la pandemia estoy que no sé qué hacer. La situación está difícil. Y esas son esas circunstancias que no presupuestamos. Entonces, sí es importante, para terminar este tema de la deuda, porque quiero terminar con un punto muy importante, y es como es el cierre de esto. Tenemos que hoy estamos hablando de deudas, pero el meaning lo más importante de estos 5 meses es la libertad financiera, sanidad financiera. Y sanidad financiera no quiere decir que seas millonario.
Si eso es lo que tienes en tu corazón, keep going. Ve y sé millonario. Pero hay gente que no quiere ser millonaria, pero sí quiere vivir feliz y disfrutar de la vida. Eso es lo importante, en el nivel donde tú te encuentres, donde tú quieras estar. Lo importante es que podamos disfrutar del camino, disfrutar del día a día, disfrutar de cada semana, disfrutar del año, aunque también tengamos situaciones difíciles. Pero en este caminar el punto es la meta, o sea, que tengamos una sanidad física, una sanidad emocional, una sanidad espiritual, pero también una sanidad financiera para poder tener el balance. A veces tenemos sanidad financiera, pero no hay sanidad emocional. Si no hay sanidad emocional, ¿puedes disfrutar la sanidad financiera? No. Si tienes sanidad financiera, tienes sanidad emocional, pero espiritualmente estás mal o físicamente estás mal, ¿puedes disfrutar del otro? No. ¿Qué quiere decir? Estamos buscando un balance, no perfección. Estamos buscando poder en este día a día disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de la comunidad, disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra vida, pero también de la parte financiera con un propósito. Y es, tenemos que establecer metas mesurables. ¿Qué es metas mesurables? ¿Dónde estás ahorita mismo? No dónde quieres estar. Eso es importante que también lo tengas en mente. Pero ¿cuál es tu realidad del momento? Porque con la realidad del momento vamos a poder saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Hablando de todo lo que les resumimos hoy, plus el tema de hoy. ¿Dónde te visualizas tú a futuro? ¿Cómo va a ser tu mayordomía de hoy en adelante? Eso es importante, o sea, de verdad, hoy lo que queremos que nos vayamos todos de aquí es nada de lo que tú tienes es tuyo, recuérdalo. Pregúntale al dueño de lo que tú manejas, cómo hacerlo. Él te va a dar la sabiduría para hacerlo. Y lo otro y lo último que queremos decir es, todos estos principios aplicados a nuestra vida van a traer una sanidad financiera. Esa es la pregunta del millón en este momento. Si tú aplicas esto, se los prometo que así es. Por conocimiento propio y porque lo he visto en muchas personas y creo que ustedes también lo han vivido. Cada cosa de estas que nosotros aplicamos, vamos a tener un resultado de acuerdo a lo que Dios dice, porque Dios tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Amén. Cada una de sus palabras. Y lo que estamos hablando aquí no son palabras mías personales, es lo que Dios nos ha dicho que debe ser. Entonces, y el último punto que queremos compartir hoy para terminar este tema es bendecidos para bendecir. Si tú tienes sanidad, me da de todo, porque cuando hablamos de este tema es como mirar hacia atrás. Yo conocí de Dios con este tema en mayo de 1997 y yo estaba sentada con un montón de dudas en mi mente, Dios mío, porque nunca había conocido como de la parte espiritual de la manera como hoy la tengo. Y recuerdo que yo me hacía esa pregunta, ¿será que yo voy a poder tener sanidad financiera? ¿Será que yo voy a poder tener una buena familia? Había muchas incertidumbres, no solamente en la parte financiera como tal. Además que yo vengo de un país donde nacimos y hemos vivido en crisis, sí. Donde no hay una seguridad de nada, literal. Entonces, yo tenía muchas preguntas y hoy me quebranto porque han pasado muchos días, muchas lunas, muchos años, desde 1997 hasta aquí. Quiero decirles, yo no tengo ni mi vida comprada, ni perfecta, ni lejísimos estoy de eso, pero hoy tengo una fe y un conocimiento el cual Dios me lleva a aplicar todos los días de la vida. Me equivoco mucho también, pero aún ahí Dios nos encuentra. Ay, gracias. Aún ahí Dios nos encuentra. Entonces, pero lo lindo es que yo puedo venir y hablar y decir, y sé que Jimé también, pero pues obviamente voy a hablar de mí en este momento para cerrar el tema. Dios quiere traer sanidad y quiere que tú sigas creciendo en esa sanidad. Amén. Pero con un propósito. Amén.
Si tú tienes el propósito de bendecir, sigue creciendo en ese propósito. O sea, no es como que, bueno, yo ya doy a los pobres. Entonces yo ya estoy bien. No, no, no. Así como tú quieres seguir creciendo financieramente, porque ¿quién de los que están aquí dicen, ay, yo ya me gano $1,000 al mes, entonces ya estoy bien, con eso pago todo y ya? No, siempre hay algo aquí adentro que Dios pone de seguir creciendo por la fe, porque Dios está con nosotros. Tampoco pues es una competencia de a dónde voy a llegar, no. Se trata de disfrutar la vida todo dentro del balance. Pero si ya tú ayudas a los pobres, keep going. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién le vas a compartir todo lo que estás aprendiendo? Hay gente que está al lado tuyo, que se ve divina y por dentro está destruida. Hay personas que necesitan de nosotros. Entonces, yo quiero invitar a nuestros amigos de Facebook y a todos los que estamos aquí a que Dios quiere que seamos de bendición. Dios quiere que este tema, como decía Jimmy al principio y como lo hemos dicho, es más importante de lo que todos nosotros creemos muchas veces. Les voy a decir por qué. Porque invertimos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo. Yo les di esas estadísticas en el primer desayuno, lo que las personas invierten, en qué invierten su tiempo. Estoy hablando de una estadística general. Y la segunda cosa en la que más invertimos el tiempo es buscando dinero. La primera es durmiendo. Estoy hablando de una general, o sea, mundialmente hablando. Puede ser que tú digas yo primero, la otra, en fin, pero estamos hablando de una estadística. Quiere decir que es importante, porque el mundo le está dedicando el tiempo a eso. Y nosotros, estamos dentro del mundo. O ustedes están en el cielo, todavía no hemos llegado. O sea, quiere decir que es muy importante. La idea es, nosotros somos cuidadores temporales de lo que Dios nos da. Tengámoslo así, seamos responsables con Dios. Pero hoy quiero darles el reto, ¿a quién estás tú ayudando en este momento? ¿Cuál es tu propósito de vida para bendecir a alguien o una comunidad? Puede ser una persona, puede ser una familia, no sé, Dios va a poner eso en tu corazón. Pero hay que hacerlo intencionalmente, no simplemente decir es que yo quiero ayudar a los de Maui porque acaban de tener una catástrofe horrible. Toma la acción de hacerlo. Si puedes ir, ve, pero si no puedes, es que no tengo plata. $10 hacen la diferencia, $100 hacen la diferencia. En esa medida en que nosotros nos involucramos en cómo ayudar en tu propia comunidad, en tu propia iglesia, involúcrate, ¿cómo ayudo? ¿Cómo le hago yo a saber a ella que todos estos procesos que yo he vivido la pueden ayudar? O que los $10 que tú piensas que no funcionan, si hacemos una canasta, pueden funcionar para muchos. Pensemos en Latinoamérica. Para nosotros, un pan que nos regalan el domingo en la iglesia es como no quiero engordar. Para otros, Dios mío, qué rico poder tenerlo. O sea, son como cambiar la mentalidad, porque Dios está interesado en eso. O sea, Dios quiere que tengamos libertad financiera para que nosotros podamos bendecir a alguien, para que cuando alguien te diga no tenga mercado, yo pueda decir, yo te ayudo. Amén. La mayordomía, termino con esto para darte la palabra. Mírenme que esto me encantó. Primero, ahora es nuestro turno. Se llegó el turno de seguir creciendo en la sanidad financiera, seguir mejorando. ¿Para qué? Para ser de bendición para otros. ¿Cuál va a ser nuestra historia de la mayordomía? Quería que pensáramos en eso. ¿Dónde te visualizas tú en 1 año? ¿Dónde te visualizas tú en 2 años, en 5 años? En la mayordomía. O sea, es como que yo le pueda decir a Dios, Dios, tú me entregaste hasta este momento mi familia, el negocio que tengo, mi esposo, 2 hijos, el departamento o lo que tú manejas a nivel social de ayudar. ¿Cómo quieres que lo maneje hasta dentro de 1 año? O sea, no simplemente vivir el día a día, sí, presupuéstate también en esto, que esto sea parte importante de tu vida, porque cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las nuestras, que yo creo que todos hemos aprendido eso en algún momento de la vida. Pero dice, nuestra historia nos va a llevar a esto, miren, la mayordomía sabia, ojo, no mayordomía sabia. Sabia es conectado con el dueño. Dice, impacta el pasado, el presente y el futuro.
Es muy fuerte esto. Si nosotros estamos conectados con Dios y vivimos estos principios financieros, y si te equivocas, porque nos pasa, si te encuentras en un momento de tu vida donde tomaste una decisión incorrecta, que nos pasa, me pasa, donde hacemos lo que no debemos hacer, tomamos las decisiones que no debemos tomar, nos pasa, ¿sí o no? Y me pasa. Hay una solución. Lo importante es parar. ¿Dónde estás en este momento y qué vas a hacer con lo que tienes? Y vamos a hacer, nuestra vida va a ser llena de propósito, porque no estoy pensando solamente en mí, en mi casa, en mi familia, en mi hermano, en mi tío, en mi amigo, en mí, sino en hacia afuera. Eso te va a dar un propósito inmenso, el saber que tu vida le impacta a otros. Es propósito, ¿sí o no? Así que bueno, esto era lo que queríamos compartirlo. Con esto cerramos el tema de sanidad financiera. Mari, si no te molesta, lo tenías ahí anotado, pero no estaba escrito, y quiero leerles esto. Es un versículo bíblico y creo que cae perfecto como para que cerremos con esto. Dale, me encanta que está en Filipenses 3:12 y se los quiero leer para que nos quedemos con esto grabado. Hay dos cositas más que me quedaron en la mente, como decía Mari, que vaya hacia afuera, pero también la palabra de Dios dice que empecemos por los de casa. Entonces a veces queremos hacer muchas cosas allá afuera, pero si de pronto no tienes el hecho de que ayudes a los tuyos es súper importante. Y como les decía, esto es más espiritual de lo que creemos, porque para poder hacer todo esto, una de las cosas que más necesitamos es dominio propio, que es además el fruto del Espíritu, es uno de los frutos del fruto del Espíritu. Entonces, vamos a cerrar con esto. Dice Filipenses 3:12, dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Así que seguimos hacia adelante porque es tiempo de avanzar. Eso. Quería decirles que en estos eventos siempre estamos trayendo también personas que nos añaden valor, no solamente somos nosotros. Si ustedes tienen a alguien que crea que puede añadirnos valor, simplemente déjenoslo saber a nosotros y nosotros comunicamos todo esto. Nosotros no nos las sabemos todas, pero sí entre todos sí nos podemos saber muchas cosas. Así que bueno, vamos a cerrar este tiempo y se me fue y le íbamos a dar la palabra, pero bueno, vamos a cerrar este tiempo, amigos, los que están en línea y los que estamos aquí. Es importante que si tú estás ahí, compartas este video para que podamos bendecir a muchos. Si ustedes tienen el Facebook, pueden entrar en Facebook y también compartirlo. La idea es que nosotros podamos bendecir a muchas personas con todos estos temas que hablamos aquí. Así que bueno, Jimmy, gracias. Creo que tuvimos una mañana maravillosa. Todos los que están en Facebook, pongan ahí, nos gustó, pongan yo, si les gustó, que ese chat se vaya así loco y los corazones pi, para que mucha gente pueda ser bendecida y ver esta transmisión. Así es, porque es tiempo de avanzar.